De nuevo, muy buenos días. Es un placer para mí tener y un honor presentarles al próximo charlista, el secretario de Hacienda de Puerto Rico, Juan Zaragoza Gómez, que nació en Bayamón en 1981, obteniendo... Aquí dice 81. Bueno, pero yo creo que ¿quién fue que arregló el texto? Bueno, obteniendo un bachillerato en contabilidad en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. En ese mismo año fue becado y prosiguió sus estudios en la Universidad de Indiana, donde obtiene con honores un grado de maestría en gerencia en 1983. Ese mismo año toma la reválida de contador público autorizado y obtiene la distinción de ser la nota más alta en Puerto Rico. Felicidades. Laboró en compañía Pricewaterhouse en Puerto Rico, en la división de auditoría, y luego se transfiere a la división de impuestos, donde ocupa la posición de gerente. También trabajó en la firma internacional de contabilidad pública Arthur Andersen, LLP, Andersen, en el 1993, como principal del Departamento de Impuestos, convirtiéndose en socio en 1995 y posteriormente en jefe del departamento del 1999 al 2002. En el 2002 establece una firma de consultoría contributiva Zaragoza y Alvarado LLP. Juan Zaragoza Gómez ocupó la presidencia del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico desde 1997 al 98, además de otras posiciones en dicho colegio como presidente de Asuntos Contributivos, director en la Junta de Directores, asistente al tesorero en el colegio e instructor en el programa de educación continuada. El 15 de octubre del año 2014, el honorable Alejandro García Padilla, gobernador de Puerto Rico, lo designó como secretario de Hacienda, siendo confirmado por el Senado de Puerto Rico el 13 de noviembre del 2014. Tomó el juramento de su cargo como secretario de Hacienda el 17 de noviembre de ese mismo año 2014. Con todos nosotros, el señor Juan Zaragoza Gómez. Lo que escucharán de mí en el día de hoy realmente consiste de dos discursos. Esto es así tanto desde el punto de vista de contenido como desde el punto de vista de estilo. En cuanto al contenido, en el primer discurso reflexiono sobre cómo Puerto Rico llegó a la situación donde se encuentra hoy. Acto seguido escucharán otro discurso donde describo la situación en que encontramos al Departamento de Hacienda y las medidas tomadas para enderezar su rumbo. Desde el punto de vista de estilo y a manera de provocación, de reto o meramente de antojo, presento un discurso aparentemente escrito por dos personas diferentes. Y es que este refleja dos de mis pasiones que nacieron en esta universidad: la pasión por la gerencia y la pasión por la literatura. Por esto, desde el punto de vista de estilo, el primer discurso está escrito en un lenguaje más fresco y sonoro. El segundo está escrito con la formalidad de mi preparación gerencial. Concluyo mi discurso tratando de conjugar esos dos estilos de escritura. Finalmente espero que mis palabras los provoquen o los reten. Si fallo en el intento, espero por lo menos que sirvan para entretenerlos. Promesa rota. Todo tiempo pasado fue mejor. Frase popular que engalana hoy más que nunca la conversación de sobremesa de los puertorriqueños. Conversaciones que van desde fondas y cafetines clase medieros, donde sobre un mantel de vinil se arregla el país con alguna esperanza, mientras se degusta a mano pelá unas patitas de cerdo,
hasta otras en restaurantes chic, donde se conversa con ánimo luctuoso sobre las penurias de la estrechez, mientras se deshila con destreza de cirujano una pechuga de faisán en salsa de alcachofa en flor. Frase que nos consuela ante los días peores y que ayuda a los que viven en esta atormentada isla del Caribe a creer que por lo menos en algún momento fuimos la mejor de las Antillas. Frase que poco a poco se va desnudando de la mentira para mostrarnos que tal vez esos días mejores fueron solo un espejismo que nos llevó a todos a beber arena creyéndonos que era agua. Frase que a todo buen caribeño que ríe o llora, solo si es al son de alguna melodía, no hace más que recordarle las veces que la voz de Héctor Lavoe ha pintado el aire pregonando: todo tiene su final, nada dura para siempre. El pasado siglo quedará plasmado en nuestra historia como uno lleno de contradicciones entre el tener y el gastar. Cuando comenzó, escasamente teníamos. Gastábamos con la timidez del que nunca ha tenido y aún así compartíamos lo poco que había. De ahí, con 1000 tropiezos, luchas y promesas, pasamos a tener y a gastar como si fuera un derecho. Fuimos teniendo más, aunque más repartido, y tan pronto el gasto se volvió tentación, los puertorriqueños y su gobierno lo convirtieron en su razón de ser. Para mantener la promesa viva, pasamos a creer que teníamos, cuando ya se estaba acabando, solo como excusa para seguir manteniendo un gobierno y un estilo de vida más allá de nuestra capacidad. Así llegamos al día de hoy, donde no solo no tenemos, sino que los signos de la estrechez se divisan por todas partes. Todo esto lo logramos mintiéndonos los unos a los otros, exigiendo promesas a los políticos que sabíamos que no se podían cumplir, pero con la esperanza de que su insensatez las hiciera realidad. Cuando envalentonados por el ansia de poder, estos se atrevían a prometer lo imposible, creíamos sus mentiras con la seguridad de que una vez echadas a correr, el costo político de decir la verdad haría que éstas vivieran para siempre. Así, el verbo se hizo mentira, y la mentira se encarnó en estructuras, programas y agencias insostenibles a largo plazo. Los insensatos y los creyentes acamparon también en los 78 municipios de esta isla, donde la mentira corrió por valles y montes, llenándolos de coliseos, canchas, centros de bellas artes, fuentes y monumentos para los cuales escasamente hay fondos para operar una vez se construyen. Ese fue el punto de inflexión entre lo posible e imposible, entre la verdad y la mentira. Ahí comenzó a inflarse la burbuja que hemos visto desvanecer ante nuestros ojos. Algunos incrédulos y otros validados ante el pronóstico cumplido. Todo esto gracias a que el apetito voraz de unos políticos flacos encontró cada 4 años la mesa servida por un pueblo con hambre de tener. Aún así, hay muchos que siguen en negación, enfilando sus cañones para dirigirlos a los políticos en busca de nuevas promesas y así añadir otro ciclo de mentiras al espiral descendiente que hoy nos hunde. Finalmente se sabe la verdad. Esta no es solo el hecho de que ya no tenemos, sino más duro todavía, que el no tener había llegado a nuestras playas hace mucho tiempo y nadie había querido admitir su presencia. Hoy todavía algunos confían que la desventura sea solo un ciclo que terminará con el pasar del tiempo. Pero cada día más, la mayoría ha despertado a la realidad de que esa forma de gastar y de gobernar de antaño nunca volverá. Y ese despertar incluye el ver que las varitas mágicas de las emisiones de deuda sin fin y de un banco gubernamental de fomento más alquimista que agente fiscal se quedaron sin magia. Ante ese espejo, también hicimos de esa mentira nuestra forma de ser a nivel personal y familiar, viviendo como si tuviéramos, haciendo del gasto un placer y del ahorro un castigo. Gasto, luego existo. Compro lo que ya tengo solo por el placer de volver a tener. Me convierto en el rey del truco. Hago del gozo y del retozo mi razón de vivir.
No pienso en el futuro para no crearme estrés y me quejo aún de las cosas que evado, como las contribuciones, por el placer de quejarme. Para sazonar todo esto, damos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado y pregonamos la necesidad de que todos nos unamos en un bien común. De igual forma, el pasado siglo vio cómo evolucionamos individualmente del ahorro al gasto y del gasto al malgasto. Como muy bien dice nuestro escritor nacional Luis Rafael Sánchez en su ensayo Elogio de la Fritura, en dos grandes hemisferios se retrata el hambre puertorriqueña del siglo XX. Uno se integra con los años que fuimos hijos del retazo. El otro se constituye con los años que somos hijos del despilfarro. Así poblamos la isla de gente para quien esta es solo un lugar para pernoctar, usar sus facilidades y gastar. Una isla con la cual no hay ningún sentido de pertenencia, ninguna responsabilidad de hacer de esta un mejor lugar para vivir y ninguna intención de llevar a cabo actos que, aunque sea ligeramente, evidencien nuestro tan cacareado amor por ella. Convertimos la isla en un gran hotel que nos ofrece playas y montañas, calles, avenidas y callejones, ríos y quebradas, chinchorros y restaurantes chic, en fin, algo para cada gusto. Unas facilidades de las cuales algún día haremos check-out, sin tan siquiera preocuparnos por el que viene detrás de nosotros. Una tierra donde el altruismo se limita a los actos que benefician a su autor en lo económico o que lo reivindican socialmente, donde ciudadanos y empresarios exigen el sacrificio y la concertación, pero condicionado siempre a que no me cueste a mí y te cueste a ti. Esto incluye tanto a los que se arropan con la bandera, reclamando el monopolio de patriotismo, como a los que hacen del dejarse ver, aportando a la sociedad una forma de ganarse la vida. Estilo de vida del que hemos concedido autoría y exclusividad a los llamados guaynabitos, como mecanismo para evitar el reconocer que la epidemia de no saber a dónde se pertenece, o tal vez peor, el no querer pertenecer, corre de norte a sur y de este a oeste. Hemos hecho de este un país del cual tal vez un día sin saberlo, el gran Juan Rulfo utilizó como inspiración para dibujar la Comala de Pedro Páramo. Ese pueblo fantasma en el cual ya no quedaba nadie, solo lamentos y quejas, tan solo habitado por las ánimas de unos muertos que murieron sin saberlo. ¿Qué nos pasó? ¿A quién culpar? Si nos convencieron que los protagonistas de otros tiempos eran figuras que oscilaban entre lo humano y lo sobrenatural, próceres dignos de calles y avenidas, de estatuas y óleos, ¿quién y cuál fue la semilla de esa hierba mala que se apoderó de nuestros llanos y montañas? ¿Por cuál de las costas entró el huracán del infortunio? ¿A quién culpar para así evitar tener que mirarnos al espejo? Hoy, desde mi silla en Hacienda, a solo un año y pocos meses de ostentar el cargo, contemplo la magnitud de la tormenta. Veo con claridad el efecto acumulativo de décadas de malas decisiones de política pública, tanto aquí como en Washington, donde a fin de cuentas se deciden las cosas y de donde nos hemos acostumbrado a recibir el maná del cielo, alimentando así nuestra cultura de dependencia. Veo también el efecto de la mala administración, de la política deformada en politiquería y del cáncer del patronazgo político en nuestro gobierno. Nada de eso nos debe sorprender, mas aún así nos sorprende. Porque todos estos males están tan enraizados en nuestra forma de ser que se han convertido en imperceptibles, a tal grado que no divisamos su presencia y tampoco sus consecuencias. Tan lejano como en la década de los 40 del siglo pasado, el último gobernante norteamericano, Tocqueville, advertía de ese enjambre de males en su biografía La Tierra Azotada. Males cuya vigencia hoy nos estremece. Estos son la insuficiencia fiscal, el patronazgo político, la dependencia y la conducta empresarial orientada a la búsqueda de privilegios. Posiblemente por su corta estadía en Puerto Rico, Tocqueville no pudo distinguir el nacimiento del hijo legítimo de estos males, la corrupción. Corrupción que llegó como ladrón en la noche, paseándose por los pasillos gubernamentales y privados hasta que se acostó con los que allí residían, haciendo de sus conciencias su casa.
validando así al Papa Francisco cuando nos dice que la corrupción no es un acto, es un estado personal y social en el que uno se acostumbra a vivir. Hoy veo cómo todos esos males han engendrado otros peores y el país se hunde ante la presencia de una crisis fiscal y de una crisis económica. Una crisis fiscal que se caracteriza por una carga contributiva que recae sobre unos pocos, castigando la producción y el ahorro, que se caracteriza además por un sistema y una administración tributaria con una capacidad limitada para levantar los recaudos necesarios para correr la maquinaria gubernamental. Por otro lado, una crisis económica evidenciada por unos menguados medios de producción, bajo o ningún crecimiento económico y una participación laboral muy baja. Para colmo de males, nos hemos dado cuenta que estos dos monstruos se alimentan uno de otro en un espiral descendiente, para el cual no solo no existen soluciones mágicas, las cuales más allá de ineficaces, muy bien pudieran agravar la crisis. En resumen, nos horroriza ver cómo la crisis económica afecta las oportunidades de empleo, lo que a su vez provoca la emigración y reduce la fuerza laboral y el consumo, y por consiguiente afecta negativamente tanto las contribuciones sobre ingresos como los impuestos al consumo. Así navegamos de orilla a orilla de la desventura, en un ir y venir sin fin. No hay duda que un escenario tan complejo requiere de una combinación de medidas fiscales, económicas, legales y estructurales que se entrelacen para poder salir de este abismo. Medidas que vayan dirigidas a reactivar una economía débil de cuerpo y de espíritu, promoviendo un desarrollo económico que genere los recaudos para poner la casa en orden, cumplir con nuestras obligaciones y proveer servicios dignos a los residentes de esta isla. Ante ese escenario, vale la pena preguntarse si un país puede desarrollarse en ausencia de una administración tributaria eficiente y eficaz. Eficiente, eficaz y productiva. Una administración que reparta justicia y equidad, fiscalizando al que no cumple y premiando con buen servicio al que cumple. Me pregunto si un país puede sobrevivir si recurre una y otra vez a nuevos impuestos ante la creciente necesidad de recaudos o a la aprobación de amnistías contributivas que premian al evasor y castigan al cumplidor. La contestación es claramente la negativa, aunque antipática por naturaleza. Una eficiente y eficaz administración tributaria es imprescindible para el desarrollo económico. Además, las contribuciones no son otra cosa que el costo individual de vivir en una sociedad democrática. Una administración donde se respeta el Estado de Derecho, aplicándolo uniforme y consistentemente, es piedra angular para crear un ambiente de inversión saludable donde se trata por igual a todos los participantes. Lo contrario es trabajar en un territorio minado de privilegios y trampas, donde el influyente, ya sea por política o por dinero, competirá con unas reglas de juego especialmente diseñadas para él. Por esto mi empeño en reformar el departamento más allá de lo que dictan los libros y los expertos. Expertos que tradicionalmente limitan las reformas fiscales o contributivas a una revisión del esquema tributario, una reestructuración organizacional o en ocasiones, modernización de las herramientas informáticas de la agencia. Reformas que nunca se enfocan en rehabilitar el alma de una administración tributaria, ya que es muy poco probable que ésta haya tenido una crisis de identidad y haya perdido su norte. Reformas que rara vez tocan su conciencia, su forma de hacer las cosas y su rol en el sistema económico. No quiero que piensen que exagero la gravedad del paciente y que meramente éste padece de la ineficiencia e inercia, a veces temporal o a veces permanente, de que padecen muchas agencias del gobierno. De lo que hablo es algo mucho más profundo que eso, algo que alteró el ADN del departamento. Al llegar, me encontré con un departamento de Hacienda decaído y maltratado por los mismos males que han roído el resto del gobierno y la sociedad. Un departamento con una crisis de identidad que lo hacía bambolearse entre ser un promotor económico o un fiscalizador, entre ser un banco o ser un cobrador. Estos males fueron el caldo de cultivo para un departamento sin credibilidad interna o externa. Un departamento del cual los puertorriqueños damos gracias a Dios porque históricamente no ha hecho su trabajo. Claro está, añadiendo las contradicciones, aclaro que ese agradecimiento solo se lleva a cabo en la soledad del happy hour, porque socialmente siempre es más aceptable desgarrarse las vestiduras reclamando en cuanto foro, comité, asociación o púlpito,
que Hacienda tiene que ponerse a trabajar. ¿Cuándo fue que el departamento perdió su norte? ¿Cuándo fue que la promesa de salvaguardar a toda costa el tesoro del país se rompió? ¿Cuándo fue que las columnas que sostienen el departamento se agrietaron, atacadas sin piedad por las 3 I que hasta hace poco demarcaban su existencia? Influencia, ineficiencia e inercia. Antes de zambullirme en la descripción de estos males, es necesaria una aclaración redentora. Mi esperanza de salvación se alimenta a diario al presenciar actos heroicos de vindicación cotidiana por mis empleados, que aunque heridos, siguen fieles a sus principios. El mal de la influencia cobra múltiples dimensiones en una agencia encargada de fiscalizar recaudos, siendo las dos principales la influencia institucional y la influencia política. En cuanto a la primera, hay que resaltar la transformación del departamento, particularmente en las pasadas décadas, en una agencia que dejó atrás la rigurosidad del fiscalizador y en cambio abrazó la flexibilidad del promotor. Es decir, que se dejó corromper por la filosofía de acomodo y tolerancia que rige la estrategia económica de inversión por invitación, creada, desarrollada y perfeccionada por la Compañía de Fomento Industrial, aplicable a ciertos sectores de la economía, y la aplicó a su función de administrar las leyes fiscales. No estoy criticando el enfoque, lo que critico es que se permitiera inmovilizar al departamento por una tela de araña construida con hilos de permisibilidad. Como consecuencia de esta mala influencia, el departamento se administró durante las pasadas décadas con la filosofía de que para facilitar la inversión y retención de empresas en Puerto Rico era necesario llegar a acuerdos privados, donde si la ley era un obstáculo, la discreción del secretario tenía que salvarla. En estos acuerdos se eximieron ingresos que eran tributables, se concedían deducciones que no existían, o mejor aún, como mago de circo, hasta se convertían deducciones en reintegros de impuestos que nunca fueron pagados, quedando así un sistema donde la uniformidad y la equidad brillaba por su ausencia en aras de atraer capital, principalmente del extranjero. Para orgullo y beneficio de contadores y abogados, el departamento se convirtió en la agencia donde todo era negociable. Es decir, se convirtió en pilar de agua bendita, donde el único cuestionamiento era quién llegó primero. Así como lo oyen, se preparaba un menú a la carta lleno de privilegios y excepciones justificados bajo un mal llamado desarrollo económico. Trato preferencial, claro está, que nunca estuvo disponible para cientos de miles de trabajadores que aportaban una parte sustancial de sus salarios al erario sin ningún tipo de privilegio o de flexibilidad. Un ejemplo real de este ambiente de laxitud perniciosa procede. Este se origina de una llamada de un prominente abogado que solicitó una reunión en el departamento para conversar sobre una transacción particular. Al respecto, y es dichoso porque la llamada no la cogí yo, se le preguntó cuál era la materia a discutir o la controversia y nos contestó con la dejadez del que contesta una pregunta impertinente que se trataba de una venta de un negocio de familia que generaría una ganancia de sobre $100 millones. Al preguntarle si había alguna laguna técnica o controversia en específico que quisiera atender, ripostó con la tranquilidad que da el haber negociado asuntos similares en el pasado, que no, que simplemente quería llegar a un acuerdo para hacerlo de siempre. Con un alto grado de ingenuidad se le preguntó a qué se refería y sin remilgos contestó lo de siempre. En vez de tributar los 100 millones, tributar 50. O en vez de tributar al 20%, tributar al 10%. Este remató la solicitud con un gesto adusto que no alcanzamos a ver por el auricular, pero que se tradujo en una amonestación ejemplarizante. Hombre, ¿qué les pasa? Lo de siempre. De más está decir que este caso se ha convertido en el niño símbolo tanto de la actitud de los practicantes ante el departamento como del departamento mismo. Al respecto, promovimos una enmienda al código, innecesaria para algunos y atrevida para otros,
para limitar los poderes del secretario, oigan esto bien, lo atrevido que fue, para limitar los poderes del secretario a lo que dice la ley. Así de revolucionario como lo oyen. Para que el secretario no pueda, por decreto real, ir más allá de lo que dice la ley. Parece increíble, pero tuvimos que plasmar en el estatuto unas reglas que nos recordaran la importancia de lo que se conoce como Estado de Derecho. Ese conjunto de leyes diseñadas para garantizar el correcto funcionamiento de la vida en sociedad de forma armoniosa. Además está decir que los profetas del desastre, mayormente abogados y CPA, se han desgarrado las vestiduras presagiando el cierre de las compuertas de la inversión como resultado de esta odisea. Se equivocan al predicar que una de las mayores y más útiles herramientas de atracción de capital es el poder sin límites por encima de la ley, que le fue otorgado a un funcionario de gobierno. Reitero que no hay nada más lejos de la verdad. Los empresarios e inversionistas, tanto locales como extranjeros, valoran más un país con un Estado de Derecho que se aplique consistente y uniformemente, con jefes de agencia que reconozcan y respeten sus límites, que uno donde el trato preferencial se le otorga al mejor postor, creando así un terreno de juego desigual. Por su parte, la influencia política y su mejor herramienta, el patronazgo político, ha destruido el principio del mérito, tronchado carreras, frustrando mentes jóvenes con deseo de progresar y aportar, marcando con un carimbo a casi todos los empleados del departamento. No hay ilusión ni entusiasmo, ni buenas intenciones que sobrevivan de la arbitrariedad de la gerencia basada en preferencias políticas, creando así un desgano, un desánimo y una desilusión que muchas veces se confunde con incapacidad e ineficiencia, convirtiendo la agencia en una selva en la que para sobrevivir se requiere que el empleado escoja entre la vacunación pública bajo una insignia política o sufrir perpetuamente la angustia de la orfandad. Construyendo una novela de pasillo, cuyo final se anticipa cada día del cuatrenio, sabiendo todos que su fin contará por un lado, con unos que celebrarán el ganar el premio gordo de la lotería gubernamental y otros que por orgullo no dejarán que su tristeza se refugie en una lágrima. Reconozco ante ustedes que la lucha para eliminar el patronazgo político es cuesta arriba, ya que está demasiado enraizado en el sistema, a tal punto que para muchos se considera un derecho adquirido el guisar cuando se está arriba y sufrir en silencio cuando se está abajo. Por mi parte, lo he enfrentado con el único antídoto posible, la sana administración. Administración que se distingue por el establecimiento de metas claras, planes de trabajo precisos, herramientas de medición y mecanismos de evaluación y corrección. Este enfoque crea un ambiente de trabajo donde la batata política... ¿Cómo ustedes le dicen batata política allá? Batata. Parece que es un término caribeño, donde la batata política eventualmente sube a la superficie como la nata, dejando a la intemperie su incapacidad. El mal de la ineficiencia, por su parte, por años hizo del departamento su casa. En ocasiones he pensado que el gran maestro de la gerencia del siglo XX, el profesor Peter Drucker, pensó en el departamento y posiblemente hasta trabajó en el departamento, cuando dijo aquellas palabras que diariamente alguien en el mundo de la gerencia repite: no hay peor cosa que hacer con extremada eficiencia lo que para empezar no se debería estar haciendo. Esas palabras, las cuales repito por lo menos una vez a la semana en alguna reunión del departamento, encierran la historia reciente de este. Allí no se distingue entre la eficiencia y la eficacia, quemando el tiempo como el carbón de un tren que no va a ningún sitio. Esta ineficiencia, a su vez, tiene sus raíces en la falta de capacidad gerencial a todos los niveles. Ejemplo de esto es que en Hacienda es una agencia donde, aunque no lo crean, nada se mide o nada se medía. O peor aún, donde se medían cosas inconsecuentes, como si fueran imprescindibles. Hace muchos años aprendí, cuando le escribí al Chavito, de uno de los grandes administradores públicos de esta isla, el fenecido Willy Miranda Marín,
que lo que no se mide no se hace. Para mi sorpresa, en la agencia no se mide la productividad de los empleados, áreas ni divisiones, ni las tendencias históricas de cobro, ni la efectividad de la gestión, entre otras tantas cosas. La ausencia de indicadores y métricas no es responsabilidad de los empleados, es en cambio responsabilidad única de la gerencia, principalmente de la alta gerencia. Por otro lado, no sorprende que la ausencia de capacidad gerencial permea todo el departamento. Es que nadie puede enseñar lo que no sabe. Y más aún, el no darle importancia de forma premeditada a la capacidad gerencial es el proceso de los nombramientos y ascensos, es precisamente lo que permite perpetuar la incompetencia. Solo así se puede establecer un precedente histórico del nivel de incompetencia requerida para el puesto, creando un ambiente donde compartir la incompetencia provoca un contubernio entre rivales políticos que de otra forma no existiera. Para atender esas deficiencias he establecido un plan abarcador de identificación de variables críticas y desarrollo de indicadores, comenzando en el área de rentas internas. Pero más allá, le he dedicado tiempo a educar a nuestro grupo gerencial sobre la utilidad de esta herramienta. Le he enseñado con teoría y práctica lo imprescindible que es dedicar tiempo a pensar sobre la organización, soñar dónde queremos verla en el futuro, diseñar planes para llegar allí y medir el progreso hacia la meta. El mal de la inercia, por su parte, justificado continuamente con frases como siempre se ha hecho así y eso no se puede hacer. Me recuerda otra frase de Drucker al respecto. La gente en cualquier organización está siempre aferrada al obsoleto, ya sean cosas que debieron haber funcionado y no lo hicieron, o cosas que en su momento fueron productivas y ya no lo son. De la inercia puedo darle docenas de ejemplos, pero me arriesgaría a dormir a algunos de aburrimiento o a matar a la mayoría de ustedes del corazón. Estos ejemplos van, como dice la cita, desde procesos que se llevan haciendo años sin cuestionar su efectividad, hasta otros que nunca se han llevado a cabo sin explicación lógica. Del primero les resalto el llevar décadas haciendo embargos de cuentas de banco, premiando a los que lo ejecutan por el mero hecho de hacerlos, sin darse cuenta que el rendimiento económico de estos era casi nulo. Como lo oyen, en el departamento se llevaban a cabo sobre 80,000 embargos de cuentas de banco al año y solo se cobraba menos del 1% de las cuentas a cobrar. Es decir, una operación que escasamente cubría gastos. Otro ejemplo de la inutilidad era el imprimir sobre 500,000 panfletos de planillas de individuos todos los años para ser enviadas por correo, sabiendo que menos del 1% de estos eran usados finalmente por los contribuyentes. Ofende de igual manera la lotería nacional más costosa en el hemisferio, la inversión boricua llamada Ibuloto, a un costo de 30 millones anuales. El presupuesto del Departamento de Hacienda son 115 millones anuales. El Ibuloto costaba 60% de la nómina del departamento. Lotería diseñada para premiar al contribuyente que exigiera al comerciante un recibo del impuesto al consumo cobrado. Lotería que fracasó en su intento de convencer al boricua que es buen negocio exigir a un comerciante que te cobre el IBU hoy a cambio de la escasa probabilidad de ganarte un premio en el futuro. Una vez más, subestimando el ojo del águila boricua. Si en sus 6 años de vida se hubiese invertido ese dinero, 180 millones de dólares en el departamento, otra sería la historia. Sazono la lista de gestiones inútiles con el carnaval que anualmente se llevaba a cabo en las oficinas centrales del departamento, el último día de erradicación de planillas, el 15 de abril. Pachanga que se extendía hasta la madrugada, a son de música, regalos y fanfarrias. Además está decir que todas esas gestiones inútiles descansan en paz. Igual de absurdo que lo inútil es no hacer las cosas que la ley o la tecnología te permiten por temor a hacerlas. Entre estas están las múltiples herramientas que autorizadas por ley llevaban décadas cogiendo polvo en una gaveta del departamento y los cambios para los cuales tenemos la tecnología y no nos habíamos atrevido a hacer. Comienzo con la más bochornosa, la ausencia de intervenciones a comercios que se roban los impuestos. Herramienta que desempolvamos y que está en nuestro código desde el 54.
en contra de muchos empleados y gerenciales que prefieren la tranquilidad de la inercia al riesgo de la acción. Intervenciones que mediante un embargo preventivo interrumpen temporariamente las operaciones de los negocios para provocar el pago de la deuda. Así es, estos operativos, aplaudidos por muchos y criticados por pocos, se han llevado semanalmente desde el mes de octubre pasado, teniendo un impacto favorable en el nivel de cumplimiento general y en los recaudos. Nosotros hemos hecho más operativos desde octubre para acá que desde 1917 hasta el 2015. De igual forma, desempolvamos otras disposiciones de ley para poner penalidades personales a aquellos que se roban las contribuciones, que todos pagamos, en poner penalidades robustas a aquellos comerciantes que reinciden en el delito. No solo desempolvamos herramientas nunca antes usadas, sino que también he diseñado nuevas herramientas. Ejemplo de esto es la legislación reciente que nos permitió por primera vez en la historia de este país publicar la lista de deudores morosos en los periódicos. En los próximos 15 días ustedes verán la próxima lista. En la primera lista que publicamos fue del impuesto al consumo. La próxima lista va a ser de contribuciones sobre ingresos y va a incluir nombres de individuos con nombre y apellido. Porque los que cumplen merecen saber quiénes son los que no cumplen. Me imagino que lo que oyen nuestros hermanos de la vecina isla les sorprende, pero ahora entienden por qué nos llaman la isla del encanto. Nuestro arsenal de cambios organizacionales incluye además la erradicación compulsoria de planillas de individuos por medios electrónicos. Luego de 100 años de erradicación en papel. Proceso que, a pesar de los malos augurios, fue todo un éxito y transportó por fin al departamento al siglo XXI. Hay que resaltar que este cambio resultó en el ahorro de 1 millón de horas hombre o mujer de trabajo previamente dedicadas al procesamiento de planillas en papel. Estos cambios pueden parecer ligeros, obvios o inconsecuentes, pero les confieso que cada uno de ellos enfrentó la oposición férrea de una organización anquilosada por la inacción. De esto se ha tratado nuestra gestión, de levantar al coloso del pantano para que comience a dar pasos, a veces tímidos, a veces atrevidos, pero todos dirigidos a cumplir la promesa institucional que un día se rompió. Mi legado intenta ir más allá del cambio que provoca, del cambio que intimida y del cambio que convence. Es que detrás de estos está un mensaje que por sencillo confunde. La administración pública no puede ser otra cosa que transformadora. Mensaje con amenaza de paradoja, por juntar dos palabras a menudo contradictorias, pública y transformadora. Propongo que esa cualidad es aún más necesaria en el ambiente público que en el privado. Esto es así, ya que además de los males ya descritos, la entidad pública existe en un ambiente inherentemente inestable. Esa inestabilidad nace de la frecuencia tan alta de cambio de mando. Sorprende aún al más agudo observador de los asuntos públicos, oigan esto, en que en el Departamento de Hacienda haya tenido 20 secretarios en los pasados 48 años. Y sobre 30 directivos del área de rentas internas en ese mismo periodo. Cualquier entidad, organización o grupo que enfrenta dicho ambiente no tiene otra alternativa que reaccionar defendiéndose. Se defiende aferrándose a las costumbres de antaño, convirtiendo la entidad en castillo medieval a prueba de las aves de paso. Por eso, más que cualquier tipo de gerencia o administración, la pública está obligada a cuestionar y a provocar fricción, temor y resistencia. Esto como único antídoto a las defensas naturales desarrolladas por el proceso evolutivo de cualquier especie que lucha por sobrevivir. De transformadora también tiene que distinguirse la comunicación de los asuntos públicos. El administrador público debe aceptar que su función de administrador incluye la función de comunicar. El estilo de comunicación gubernamental, por razones evolutivas, se distingue por ser ambiguo y defensivo, cuando lo que el pueblo necesita es precisamente lo contrario. En estos pasados meses me he tomado el riesgo de hablar con claridad, sencillez y valentía, pero sobre todo diciéndole la verdad al pueblo que por maduro la reclama. He sufrido el ataque constante
de muchos que confunden el uso del lenguaje sencillo con la ausencia de seriedad en el trato de los asuntos públicos. Nada más lejos de la verdad. La seriedad en el trato de los asuntos públicos no está en el uso de la palabra rebuscada y pretenciosa, palabra que con frecuencia se usa para ensalzar al que la dice y confundir al que la escucha. Donde está la seriedad es precisamente en el lado opuesto de la complejidad. Está en el uso de la palabra sencilla y de la metáfora llana, que por llana permea el entendimiento del puertorriqueño de todos los niveles y no solo los más ilustrados. He posado a grandes rasgos la batalla por devolverle al departamento la dirección y la conciencia que un día perdió. He presentado mi visión de lo que debe constituir la administración pública y la importancia de la comunicación en esta. Además, afirmo hoy mi compromiso de reparar la promesa que un día permitimos que se resquebrajara ante nuestros ojos y hacer lo que nos toca para construir un Puerto Rico mejor. Solo así nuestros hijos, a nuestra edad, podrán decir, sin equivocarse, que todo tiempo pasado fue mejor. Finalmente, tengo la osadía de parafrasear aquella frase con que Adolfo Bioy Casares comenzó su obra maestra, La invención de Morel, aquella que dice: hoy en esta isla ha pasado un milagro, el verano se adelantó. Para cerrar diciéndoles que vivo con la esperanza de un día muy cercano poder decir: hoy en esta isla ha pasado un milagro, la primavera por fin llegó. Gracias. Agradecemos al señor Zaragoza su intervención y si hay alguna inquietud, alguna pregunta, por favor formularla en este momento. Única pregunta. ¿Renunciaría usted ante la imposición de una Junta de Control Fiscal con poderes plenarios? Pues mira, no renunciaría. No renunciaría porque si viene una junta con poderes plenarios, yo creo que alguien tiene que hacerle frente. No podemos claudicar, ¿verdad? Yo no renunciaría, yo estaría ahí dando la batalla por el pueblo. Muchas gracias y gracias al señor Zaragoza y a ustedes por estar con nosotros en esta actividad tan importante. Gracias.